Gracias. Buen día, bienvenidas a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género. Hoy, 26 de junio, siendo las 11 horas, le pido a la secretaria proceda a tomar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal. Buenos días. Como lo solicita presidente, consejera y consejero electoral, proceda a tomar lista de asistencia. Consejera vocal, Georgina Ávila Silva. Presente. Consejera vocal, Frida Libertad Licano Ramírez. Presente. Consejero presidente, Víctor Yuri Zapata Leos. ¿Presente? Presidente, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, se declara formalmente instalada la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género, por existir el quórum legal necesario y en consecuencia los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Continúe, por favor, secretaria. Presidente, solicito su autorización para que esta secretaría someta a la consideración de la comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de las lecturas de los documentos previamente circulados, con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante con la consulta. Consejeras y consejeros, integrantes de la comisión, está a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejera vocal Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero presidente. A favor. Presidente, se certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Favor de dar lectura al proyecto del orden del día para la sesión. Claro que sí, como lo considera presidente, el proyecto del orden del día para la sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de quienes integran la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género. Número 2, lectura del proyecto del orden del día, modificación o aprobación en su caso. Número 3, proyecto de acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género, de fecha 27 de marzo de 2025, de modificación o aprobación en su caso. Número 4, presentación del informe de actividades de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Número 5, presentación del informe del estatus de los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Número 6, asuntos generales. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Está a consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tiene alguna observación o comentario. De no ser así, le pido a la secretaria someta a votación el proyecto del orden del día. Como le indica presidente, consejeras y consejeros, integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto de orden del día. Favor de manifestar el sentido de su voto. Consejera vocal Georgina Ávila Silva. A favor. Consejera vocal Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero presidente. A favor. Presidente, se certifica que el proyecto de orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Conforme lo instruye el presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género, de fecha 27 de marzo de 2025, modificación o aprobación en su caso. Cabe mencionar que han sido integrados ya los comentarios enviados por la consejera Georgina Ávila. Gracias, secretaria. Está a consideración el proyecto con las modificaciones también que ya hizo la consejera Ávila. Si no hay intervención, le pido a la secretaria someta a votación el proyecto de acta. Como lo indica presidente, consejeras y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del proyecto de acta que nos ocupa. Quienes estén de acuerdo, por favor de manifestarlo. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejera vocal Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero presidente. A favor. Le informo, presidente, que el proyecto de acta fue aprobado por unanimidad de votos de las consejerías electorales que integran esta comisión. Gracias, secretaria. Continuamos con el siguiente punto.
Como lo indica el presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del informe de actividades de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Gracias, secretaria. Le pido por favor que dé una breve exposición del informe de actividades. Claro que sí, presidente. Bueno, en el periodo que abarca finales de marzo y hasta el 23 de junio de este año, la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación se enfocó principalmente a atender temas relacionados con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Y bueno, vamos a ver que muchas de las actividades pues, se centran en este tema. Voy a irme conforme a los ejes temáticos de actividades de la unidad, el primero siendo la promoción y empoderamiento del liderazgo político de las mujeres en el estado de Chihuahua. Pues continuamos como todos los meses con las campañas del Día Naranja, el 25 de abril, y el 25 de mayo. También continuaron las actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, destacando la sesión del 1 de junio durante la jornada electoral, donde estuvo en sesión el observatorio, tuvo lugar la segunda sesión extraordinaria del observatorio con el objetivo de monitorear lo que pasaba durante la jornada electoral. Y bueno, al concluirse, constató que no se reunieron, no se recibieron ninguna denuncia de situaciones que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género durante la jornada. En cuanto a las actividades del eje temático 2, prevención y atención de violencia política contra las mujeres en razón de género, en este periodo estuvimos activos principalmente con la red de mujeres juzgadoras, en un primer momento promoviendo el registro de las candidatas en esta red, lográndose 362 candidaturas registradas, siendo el 87.4% del total de candidatas. Durante este periodo se le estuvo enviando información por WhatsApp con respecto a prevención y atención de BPG, en especial brindándoles información sobre los números de atención, las conferencias, capacitaciones y eventos que se estaban teniendo en este sentido. También se programaron 3 capacitaciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Una de ellas se llevó a cabo de modalidad virtual el 9 de abril, la segunda el 12 de abril en Chihuahua y la tercera el 15 de abril en Ciudad Juárez, participando un total de 164 mujeres. Estas conferencias, capacitaciones fueron impartidas por la consejera Georgina Ávila Silva. Y bueno, como consecuencia o al resultado de estas capacitaciones, además de tener pues varias llamadas y asesorías con mujeres sobre situaciones que habían vivido, que identificaron como violencia a raíz de las capacitaciones, bueno, también surgió la necesidad de una capacitación sobre el proceso electoral en sí, y esta se brindó el 17 de abril. Fue impartido por las 3 consejeras de este instituto, la consejera presidenta Yanco Durán, la consejera Frida Licano y la consejera Georgina Ávila Silva, y contamos con la asistencia de manera virtual de 127 personas, 122 mujeres y 5 hombres que se colaron por ahí. Y bueno, también en este periodo se rindieron 2 de los informes trimestrales, uno de la Red de Mujeres Juzgadoras y otras de la Red de Mujeres Electas, y tanto las capacitaciones como los informes están disponibles en el micrositio de la Red de Mujeres Electas y de la Red de Mujeres Juzgadoras. No hubo mucha actividad con partidos políticos durante este periodo. Solamente atendimos una invitación del Partido Acción Nacional de impartir una conferencia denominada Historia de la Participación Política de las Mujeres el 11 de abril en el municipio de Rosales, teniendo como muy buena pues recepción, ¿no?, de la comunidad a esta conferencia que se brindó. Y bueno, hablando específicamente sobre atención de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, voy a dejar un poco más el detalle de las 113 atenciones que se dieron al informe que se dará más adelante.
pero bueno, sí hubo un aumento de atención a casos. Todos se centraron, los nuevos casos, en torno a situaciones que vieron candidatas durante el proceso electoral extraordinario. Bueno, también en este periodo recibimos una solicitud del OPLE de Baja California Sur de asesorarles en cuanto o compartirles nuestra experiencia en cuanto a la atención de violencia política. Y tuvimos 2 reuniones, una fue el 1 de abril a través de la plataforma Zoom y contamos con la asistencia del consejero presidente y de consejerías de la Comisión de Género del OPLE, además de personas del área de género y del jurídico. Y aquí estuvieron también pues las 3 consejerías integrantes de la comisión. Y posteriormente sostuve una reunión con Guillermina Valenzuela Romar, que es la titular del área de género, ya específicamente sobre los perfiles de puestos y algunos otros detalles, dudas que tenían sobre el funcionamiento del grupo multidisciplinario. También, bueno, el 29 de mayo, por gestiones de la consejera Georgina Ávila, se tuvo una capacitación con una abogada de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres de la FEM, Luisiana Carrillo Torres, quien nos brindó una capacitación a la unidad de género y al área de lo contencioso electoral, la coordinación, sobre la atención de casos cuando las denuncias contienen material sensible, en especial de índole sexual. Y luego, bueno, ya pasando al tercer eje, que es inclusión en términos de igualdad y no discriminación, cabe destacar aquí una invitación que recibimos por parte de CIPINA de participar en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. CIPINA está programando o planeando hacer una consulta para infancias y juventudes con discapacidad. Entonces nos invitaron a compartir la experiencia que se tuvo aquí con la consulta que realizamos en 2023 y bueno, ahí estuve participando, compartiéndoles pues, nuestras conclusiones, aprendizajes y experiencias que podrían ser de gran utilidad para ellas, ¿no? Y bueno, también en mayo y junio colaboramos con varios colectivos de la diversidad sexogenérica para hacer actividades con ellos. El primero fue con el Observatorio de Participación Política de la Diversidad Sexual y de Género del Estado, que nos solicitaron apoyo a través de la consejería del consejero Luis Gutiérrez, para apoyarles con la firma del Pacto por una Justicia Incluyente en Chihuahua. Se les apoyó con asistencia técnica y con la convocatoria de las candidaturas, dado que ellos no tenían sus datos. Y bueno, se tuvo un evento de firma aquí en las instalaciones del Instituto el 19 de mayo y al final de todo el ejercicio de firmas, más de 200 candidaturas se sumaron a este pacto. Después, por invitación del colectivo Aliados en Movimiento por la Diversidad AC, se participó con un stand en la Expo Diversidad 2025 y el pasado 21 de junio, por invitación del Comité Juárez Diversa, se llevó a cabo en Juárez la mesa panel Democracia y Diversidad Sexual y que contó con la participación de un activista como muy importante a nivel nacional en materia de atención al VIH-Sida, con la activista trans Mabel Vega, quien es funcionaria municipal, y de Jorge Arturo Riveras, que es un candidato electo en el proceso electoral que acá, en el que todavía estamos, pues, y que se autoadscribe como parte de la diversidad, y también tuvo participación Zulad Abud Esparza, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ya, finalmente, en el último eje, que es la cultura institucional por la igualdad y no discriminación. Bueno, aquí en especial nos centramos el trabajo en las asambleas municipales, distritales. Se les dio capacitación a 293 personas de las 14 asambleas en materia de derechos humanos y no discriminación y en prevención de la violencia laboral. Aquí específicamente tuvimos una sesión únicamente dirigida a presidencias, como para sensibilizarles sobre la importancia del liderazgo libre de violencia.
Y después tuvimos una sesión virtual el 11 de abril para 12 asambleas. Estuvimos en Juárez el 15 de abril, en Bravos, y el 17 de abril estuvimos en la Asamblea Morelos. En este proceso, bueno, se atendieron a personas, a una persona, digo, en cuanto a denuncias de posibles situaciones de violencia laboral, tuvimos reportes, uno de la Asamblea de Rayón, se atendió una denuncia de la Asamblea de Rayón que después no se materializó, a 2 casos en la Asamblea de Bravos, a 4 en la Asamblea de Morelos y a 9 personas que se manifestaron de la Asamblea de Abraham González. Esto derivó en 4 renuncias. Posteriormente recibimos una quinta que se está trabajando de la Asamblea Abraham González. Y por primera vez se realizaron análisis de riesgos relacionados a casos de violencia laboral. Entonces, bueno, y bueno, a esto podemos sumar pues la colaboración que tuvo el personal de la unidad en todos los cómputos, tanto en la Asamblea de Abraham González y en la de Morelos. ¿Es cuánto? Sí, gracias, secretaria. Está a consideración el informe. Si alguien tiene algún comentario o observación. La consejera Georgina Ávila. Gracias, presidente. Bueno, pues primero felicitar a la Unidad de Género por todas las actividades realizadas y además de que la carga de la unidad es fuerte, siempre encuentran la manera, y yo creo que eso es gracias al liderazgo que tienes, Pau, y a tu organización, siempre encuentran la manera de realizar esas tareas eficientemente y además colaborar y contribuir con el resto de las tareas que tiene la institución. Entonces, inicio yo con esa felicitación y agradecimiento. Sobre el informe tengo algunos comentarios, propuestas. Yo creo que es importante que se plasme en este informe varios puntos. Ya no se ha seguido informando o ya no se le ha dado seguimiento. Sé que quizá de manera extraoficial sí, pero en los informes no. Los avances sobre el protocolo para la atención a víctimas de violencia política contra, contra las mujeres en razón de género, el propio del instituto. Entonces sí, sería bueno continuar con estos trabajos, pero también informar, porque de pronto desapareció de los documentos oficiales lo que ha sucedido con este protocolo. También de la misma manera, la adaptación no nada más del cuestionario, igual de manera extraoficial sabemos lo que pasa con el cuestionario de estos casos de violencia política para el proceso electoral del Poder Judicial, y de consejeras y consejeros, perdón, y de consejerías, pero sí hay que informar que se está trabajando, cuáles son las siguientes etapas, etcétera, etcétera. Eso también creo útil y necesario que se plasme en este documento oficial. Una pues propuesta o recomendación. En el informe nos presentan que se dio esta capacitación de perspectiva de género y derecho a la intimidad. No sé si debe de estar en ese apartado 2.1 o quizá, o más bien en el apartado 2.1, que es profesionalización, y no en el 2.4, que es atención a casos de violencia. Esto como sugerencia, yo aquí lo dejaría, Pau, para que lo revisaras. Y luego, otra duda, en el informe anterior que se presentó, se mencionó que hubo una reunión con la DEA para realizar un estudio de segregación ocupacional y uno de clima laboral, pero ya no, en este informe no se indica el seguimiento, qué pasó, se realizó, no se realizó, está en pausa. Ya en este informe no se da el seguimiento, entonces sí me gustaría, bueno, primero conocer qué sucede en ese aspecto y segundo, pues sí plasmarlo, ¿no? ¿Cuál es el estatus? Y por último, se mencionan estos análisis de riesgo que comentaste al final, Pao. Viene también el tema de que asambleas municipales, y sí, yo creo que hay que corregir, son asambleas distritales. Y entiendo que hay que cuidar mucho el tema de datos personales, pero creo que sí debería haber un poco más de información de qué asambleas fueron estas personas y por lo menos el estatus
en el que se encuentran estos asuntos, ¿no? Esas preguntas sí me gustaría conocerlas y todo el resto, pues sí, también incluirlo en este informe. ¿Sería cuánto? Gracias, consejera. Bueno, antes de darle la voz a la secretaria para que dé respuesta, sí, en el tema del protocolo, incluso tenemos pendiente una convocatoria de comisiones unidas de la comisión propia y de la comisión de quejas y denuncias y normatividad para establecer el alcance. Incluso tal vez ahorita en el tema de asuntos generales podemos definir una fecha para esa convocatoria o la ruta a seguir para continuar justamente con esos trabajos que han quedado pendientes y que se había propuesto algunas actividades en concreto como la realización de los cuestionarios o sí, de entrevistas con personas de las propias asambleas, personal, etcétera. Y entonces, ahorita, a ver, la respuesta también de la secretaria técnica para dar continuidad a eso y luego las demás respuestas de las preguntas que hizo la consejera. Adelante, secretaria. Claro que sí. Bueno, en cuanto al seguimiento al protocolo, incluimos en el apartado 2.4, atención a casos de BPG, incluimos una parte de lo que se trabajó en el protocolo. En este periodo se hizo ya la adaptación y el pilotaje del instrumento para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género hacia mujeres juzgadoras. Se hicieron las modificaciones y se hizo el pilotaje en 4 entrevistas de las 8 que se tuvieron ya con el nuevo instrumento. Entonces se fueron validando y haciendo ajustes en cuanto a ese instrumento. También ya se empezaron con las entrevistas a las consejeras en el ámbito de asambleas. Se entrevistó allá una de las consejeras que participó en el proceso electoral 2023-2024 y se entrevistaron a consejeras de 2 asambleas del presente proceso. Entonces, se continuará con los trabajos de las entrevistas para adaptar los instrumentos a los otros supuestos que nos quedan pendientes, que sería el caso de las funcionarias electorales por asignación, ¿no? Entonces estamos justamente en estos días por tener las entrevistas que faltan, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso y esperamos tener la reunión de Comisiones Unidas para ya definir los alcances de las otras partes del protocolo que faltan de redactar, ¿no? En especial nos interesa saber si se va a incluir la parte de todas las actuaciones que hace el contencioso electoral o si se va a limitar al trabajo y las facultades de la unidad de género, ¿no? Que eso es lo que ya tenemos nosotras bastante avanzadas. Y bueno, eso es en cuanto al protocolo, continuamos con el plan, con el calendario que se envió a solicitud del Consejo, con un poquito de ajustes porque todavía no hemos tenido esta reunión del alcance. En cuanto a la profesionalización y la capacitación con fiscalía, sí, haremos la modificación si es más pertinente que estén en la otra sección. En cuanto al trabajo con la DEA, precisamente por la carga de trabajo de ambas partes durante los meses previos a la jornada electoral, no se avanzó en crear estos informes en sí. Lo que sí se avanzó es con uno de los puntos que se trató en esa reunión con la DEA, que es una capacitación que vamos a tener para trabajar la transversalización de perspectiva de género en los programas y en el presupuesto del instituto. Entonces, precisamente tenemos programada y estamos por notificar empezar a dialogar con las áreas operativas del instituto, una capacitación en los días 10 y 11 de julio, si mal no recuerdo, sobre transversalización de la perspectiva de género en los programas de trabajo y en los presupuestos de las áreas,
que con el objetivo de arrancar a partir de ahí un programa de acompañamiento con las áreas operativas del instituto para lograr que el presupuesto 2026 pues tenga la perspectiva de género más como transversal ahora sí en todos los programas. Entonces, eso es algo que ya tenemos programado y continuaremos con los trabajos ya con la DEA en este trimestre. Entonces, en el próximo informe ya pues espero hacerles llegar esos estudios de los que hizo mención la consejera. Y me está faltando, creo que el último punto, si me podrías recordar, consejera, ¿cuál? Sí, sobre información y el estatus de los análisis. Claro, sí, sí, claro que sí. Si gustan, puedo hacer ajustes al informe para incluirlos. Todos los procedimientos se encuentran ahorita en sustanciación en el área jurídica. La unidad de género cumplió con remitir la información, el área que sustancia, y por lo pronto están ahí. Nada más uno de ellos fue desechado por la renuncia de la persona denunciada. Pero a la fecha son 4 las denuncias que se han ingresado. Una de ellas se desechó. Y les comenté ahorita, las denuncias corresponden a las asambleas de Rayón, Abraham González, Bravos y Morelos. Pero les haremos llegar la información. Les cuento. ¿Quedó algo pendiente, consejera? No, nada más pues solicitar eso, que se agregue, toda esta información es valiosa, que se agregue al informe. Es muy claro, ¿verdad? Que hay actividades de los planes de trabajo que por el proceso o por las etapas más álgidas del proceso se ponen en pausa, pero es bueno informarlo también. Insisto, de manera oficial, porque a lo mejor lo sabemos, consejeras, consejeros, algunas personas lo sabemos, pero es bueno que quede plasmado en este informe oficial. Gracias, sería cuanto. ¿Alguien más? Consejera Frida Licano. Gracias. Pues yo me quiero sumar a las felicitaciones y el reconocimiento que hacía previamente la consejera Ávila al trabajo de la unidad de género que lideras tú, Paola, pero también a todas las compañeras que integran el equipo de trabajo, porque han sido 6 meses bastante agotadores y si bien, como hace un momento se señalaba, hay algunas actividades que están en pausa, aún así, pues lo que han abarcado ha superado por mucho las expectativas, ¿no? Seguramente que ustedes mismas tenían. Me tocó ser testiga de todas las actividades que estuvieron haciendo a pesar de la carga laboral que implicó el propio proceso y también de toda la energía que le imprimieron pues a las actividades propias del proceso, como fueron sobre todo ya a la última recta del mismo, que fueron los cómputos. Entonces, pues nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y también pues nuestra felicitación, porque el informe, como siempre, da cuenta de muchísimas actividades que hacen ustedes y que quizá no podemos lograr percibir todos los detalles que hay de por medio para que cada una de estas actividades se lleven a cabo. Sin embargo, pues sabemos que son muchas, es mucho el esfuerzo, es mucha la energía que le tienen que imprimir a cada una de estas actividades que están poniendo en el informe. Entonces, bueno, pues muchas felicidades y pues que sea extensivo también a las compañeras que no están conectadas en este momento, que entiendo pues que siguen ocupadas en sus labores cotidianas de la unidad. Entonces, pues un abrazo a todas. Gracias, consejera. Bueno, yo también, ya para cerrar este punto, quiero hacer también el mismo reconocimiento sobre estas actividades que están reseñadas en el informe y que pues dan cuenta de nueva cuenta con toda la actividad que siempre realiza la unidad, tanto pues obviamente hacia el interior del instituto, como pues obviamente hacia el público en general. Mujeres que acuden a la unidad pues con todos estos temas de atención de violencia política, con los temas de asistencia a la propia Dirección de Educación Cívica en actividades que
que son conjuntas. Y pues particularmente, por ejemplo, en este proceso electoral, pues con las propias denuncias que se presentaron, pero también con la gran participación y compromiso que tuvieron todas las compañeras de la unidad participando en la actividad de cómputos. También el día de ayer teníamos sesión de la Comisión de Organización Electoral y solicitaba a la directora ejecutiva de Organización Electoral hacer extensiva el reconocimiento y el agradecimiento a todas las áreas del instituto. Y pues en este momento también pues hacerlo justamente con todas las compañeras que estuvieron apoyando en todas las sesiones de cómputo, principalmente aquí en la Asamblea Distrital Morelos, apoyando en el trabajo pues operativo muy arduo que tenía que ver con el cómputo de los votos. Entonces, aunque no está en la parte del informe, no corresponde propiamente al parte del informe, pues justamente como decía la consejera Licano y la consejera Ávila, dan cuenta de la multiplicidad que tiene la unidad en cuanto a actividades, en cuanto a labores y sobre todo el compromiso que han tenido en este año y como lo han tenido siempre con el instituto. Entonces, también mi reconocimiento y agradecimiento por ello. Bien, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto. Secretaria. Como le indica, presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del informe del estatus de los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. La secretaria, si nos pudiera dar también una exposición de los asuntos que refiere el Claro que informe. sí. Voy a pasar la palabra a Claudia Alejandra Molina, quien es la abogada del grupo multidisciplinario, para que nos explique lo presentado en el informe. Hola, buenos días. En este periodo que comprende el informe, pues se atendieron 113 atenciones, se brindaron. Se anexó una tabla con los seguimientos y las detenciones que se les brindaron a las personas que nos solicitaron el apoyo. En resumen, se atendieron a 38 mujeres que presentaron lo que podría ser violencia política contra las mujeres en razón de género. Se brindaron 34 atenciones de primer contacto, 33 de las mujeres que fueron canalizadas a Defensoría y 6 canalizaron atención psicológica a las mujeres. Se brindó contención psicológica a 3 mujeres. A una de ellas se le brindó en 2 ocasiones. Se elaboraron 8 análisis de riesgo. Se brindaron 67 atenciones de seguimiento a estos casos, entre los que destacan asesoría y diligencias relacionadas con análisis de riesgo. 5 de las mujeres atendidas son mujeres que fueron electas en el proceso electoral 2023 y 2024 y 33 candidatas de este proceso que está llevando a cabo todavía. El grupo multidisciplinario pues elaboró 8 análisis de riesgo para mujeres que están en el proceso electoral extraordinario y uno de ellos fue ordenado por el Tribunal Electoral dentro de un JDC y también se observó que en los análisis de riesgo uno arrojó un riesgo alto con tendencia alta a aumentar, los 4 análisis con riesgo medio con tendencia a que su elevación fuera alta y 3 análisis de riesgo salieron nivel bajo con tendencia baja a su elevación. En cuanto a los seguimientos de procedimientos especiales sancionadores en este periodo, se atendieron, hubieron 16 expedientes relacionados, de los cuales del 2024 todavía están en sustanciación 2. Se dictaron 2 sentencias donde se declaró la inexistencia de la violación a lo que sería por violencia política por razón de género. Se desecharon 5 expedientes y los demás pues todavía continúan en sustanciación. Se anexó el resumen. Igual si hay una duda, estoy. Gracias. Gracias, Claudia. Pues está a consideración el informe. Adelante, consejera Ávila. No sé si ya habías terminado, Claudia. Sí, es cuanto. Sí, gracias. Adelante, consejera Ávila. Gracias, presidente.
Aquí tengo un comentario, pero realmente creo que es un tema que podremos o necesitaremos trabajar en conjunto con el área de contencioso. La unidad de género se toma el trabajo de realizar estas tablas de estatus de cada asunto, pero falta el seguimiento. Por ejemplo, las resoluciones de tribunal, de salas, tenemos uno donde fue revocado y entonces ya el estatus que aparece aquí pues ya no es el correcto o el final. Sin embargo, yo considero que esa información o esa herramienta la debe de generar el área de contencioso. La hemos solicitado muchas veces por oficio, con copia a todo el mundo y no tenemos respuesta y siempre la respuesta extraoficial ha sido pues la carga de trabajo o que ya se generó un Excel, pero ese Excel pues no se actualiza. La solicitud específica ha sido y creo que a lo mejor hay algunos datos que genera aquí la unidad de género como lo relativo a los análisis de riesgo que puede alimentar la unidad de género, pero la herramienta, quien sea dueña de la herramienta, yo creo que debe ser el área de contencioso y debe de estar disponible para utilizarse como tal. La solicitud fue como una aplicación similar a una que se utiliza o se generó en el OPLE de Ciudad de México y le pasamos toda la información al área de contencioso y a la fecha no hemos tenido respuesta. Entonces, yo te propongo, presidente, que generemos incluso una mesa de trabajo de Comisiones Unidas y lo retomemos porque lo vimos a principios de este año con la intención de que no se les hiciera una bola de nieve, de que empezáramos el año con la información como se fuera generando. Ya a estas alturas va a ser más difícil, pero se tiene que realizar. Entonces, si te parece, nos quedamos con esa tarea tú y yo y lo vemos para generar fecha y organizarnos en conjunto con la unidad para, insisto, la información que la unidad sí genera y pueda alimentar, pero solo esa parte, que no se queden con la carga de estar pues realizando esta información que es muy valiosa, es muy valiosa y yo creo que está mucho más actualizada la de ustedes que la que genera el área de contencioso, pero la actividad como tal yo creo que debe pertenecer al área de contencioso. ¿Sería cuánto? Gracias, consejera. ¿Alguien más? Muy bien, pues yo coincido. En este caso yo creo que podemos tomar ya con esta referencia pues un documento base que es que es el que tendrían que actualizarse desde la dirección desde la coordinación de lo contencioso y de acuerdo con generar alguna convocatoria para una reunión o mesa de trabajo conjunta de la Comisión de Quejas y Denuncias con la Comisión de Género para poder establecer ya obligaciones concretas o actividades concretas que realice precisamente la coordinación. Secretaria. Sí, quería agregar que, bueno, el Instituto Nacional Electoral acaba de crear y yo creo que está por enviarnos ya los lineamientos de un repositorio de sentencias en materia de peje que se va a hacer a nivel nacional. Entonces nos están pidiendo a los soples que llenemos la información de cada una de las sentencias y o sea, pues es mucha información que se va a tener que estar subiendo histórica y de las que vienen. Y precisamente sería el área de contencioso electoral con colaboración nuestra, pero recaería la responsabilidad principalmente en esa área de llenar la información de este repositorio. Entonces creo que esta reunión de las Comisiones Unidas nos podría también, se podría sumar este tema porque que está muy relacionado, porque va a ser un reto, ¿no? El llenar toda esta información. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues entonces nos quedamos pendientes con este informe para poder realizar alguna convocatoria en concreto de las Comisiones Unidas, una reunión de trabajo para poder generar pues el cumplimiento de estas obligaciones, tanto del repositorio que nos genera la autoridad nacional, como el propio acuerdo nuestro de actualizar esta información que ya se ha solicitado en anteriores sesiones de la propia comisión.
Bien, continuamos con el siguiente punto del orden del día, secretaria. Como lo indica, presidente, el último punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Hasta el momento solo se ha recibido la propuesta de esta secretaría de incluir el punto del protocolo de violencia política contra las mujeres en razón de género y en especial la necesidad de generar una reunión de Comisiones Unidas. Sí, esta consideración incluir en la propuesta de la agenda de asuntos generales el tema de una convocatoria igual también para las Comisiones Unidas de Normatividad y Quejas y Denuncias de esta actividad que ha estado pendiente también en comisiones, en sesiones de comisión, de esta comisión previa, sobre el alcance sobre los trabajos que ha estado realizando la unidad para definir un proyecto de protocolo. Y en ese sentido, pues algo que ha pausado el trabajo ha sido justamente el de definir el alcance del protocolo. Entonces, quedamos pendientes por mesa de consejo también de establecer cuál iba a ser ese alcance con una reunión de trabajo de la Comisión de Género con las comisiones de quejas y denuncias y de normatividad. Entonces, queda a consideración si incluimos en la agenda de asuntos generales esta propuesta para definir alguna fecha o algún día para poder convocar a las comisiones de quejas y denuncias. Una reunión de trabajo me parece que pudiera ser en principio de las Comisiones Unidas de estas tres. Conforme le indica, Adelante, sí, secretaria. Indica, presidente, consejeras y consejeros, está a su consideración la propuesta de incluir este tema en la agenda de puntos de orden del día, digo, de asuntos generales, perdón. Quien está de acuerdo, a favor de manifestarlo, consejera Georgina Ávila Silva. ¿A favor? Consejera Frida de Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero presidente. A favor. Informa, presidente, que fue aprobada por unanimidad la propuesta de incluir este punto en la agenda de asuntos generales. Muy bien, muchas gracias. Pues incluimos este punto. Nada más le pediría a la secretaria que diera un poco la actualización de cuál es el estatus que tiene justamente el proyecto o la elaboración de las actividades para elaborar el anteproyecto o proyecto de protocolo y la necesidad justamente de la convocatoria a una reunión de trabajo. Bueno, claro que sí, presidente. El proyecto cuenta con avances en materia de la elaboración de dos de los tres instrumentos que se plantean incluir en materia de elaboración de análisis de riesgo. También en la redacción de las partes que le corresponden a la unidad, que sería la atención de primer contacto y el acompañamiento de casos de violencia política, así como la elaboración del análisis de riesgo. Está pendiente el definir si en el protocolo se van a incluir todas las demás actuaciones que tiene el instituto en relación a las denuncias por violencia política, incluyendo desde la recepción de quejas y todas las actuaciones que hace en ese sentido el área de lo contencioso electoral, de manera que se pueda generar como un protocolo más amplio. Entonces, necesitaríamos, necesitaría ver una definición sobre el alcance que las consejerías integrantes de esas comisiones les gustaría que incluyera este protocolo para poder integrar ya un índice final y terminar desarrollando todas las partes que quedan pendientes para poder después presentar un proyecto ya completo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna observación o comentario? La propuesta en concreto entonces sería, a partir de este punto, hacer algún trabajo en corto de la presidencia de la propia comisión con la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, que también aquí nos acompaña, que es la consejera Ávila, y el consejero Gerardo, que es el presidente de la Comisión de Normatividad, para fijar una fecha
para una primera reunión de trabajo, incluyendo obviamente a la titular de la unidad de género, a la titular de la coordinación de lo contencioso, al secretario ejecutivo, al director jurídico y a las consejerías para definir justamente los posibles alcances que señala la directora del protocolo o del anteproyecto pues de protocolo. Entonces, si les parece, quedaríamos con esta idea, con esta propuesta de generar una reunión en corto de las consejerías que presiden las 3 comisiones para poder agendar alguna fecha para la primera reunión de trabajo. Sí. Muy bien, pues entonces igual lo platicamos acercándonos los consejeros, la consejera Ávila y el consejero Gerardo y el de la voz para poder establecer esa fecha para la reunión y pues hacer la propia convocatoria. ¿Alguna otra participación? Muy bien. Bueno, pues con esto hemos agotado la agenda de asuntos generales y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, damos por concluida la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género, siendo las 11:46 del 26 de junio. Muchas gracias a todas. Buen día. Gracias, consejero. Buen día. Gracias. Buen día.